Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Albert López, soy arquitecto y voy a explicar un poco todo el proceso que pasa una empresa hasta llegar a BIM. Lo primero es la ilusión, es decir, cuando haces un proyecto tienes muchas ganas, ¿vale? Tanto el que hace el proyecto como el que quiere participar en él. Por tanto, si queremos estar en BIM, primero hay que tener ganas de estar en BIM. Esa es la primera premisa, ¿no? La segunda premisa sería, es decir, cuando haces un proyecto, te pones en un sitio en el cual dices, muy bien, y lo voy a explicar como si hiciéramos una receta de cocina. Es decir, voy a cambiar el proyecto por receta de cocina. Cuando haces una receta de cocina, lo primero que tienes que tener es que alguien va a saborear tu receta. Hay un cliente que vas a ponerle una historia o un producto con una serie de elementos y esa persona es la que va a saborear toda la historia, ¿no? Por tanto, es importante que siempre que hagamos un proyecto BIM, tenemos un cliente que hay que satisfacer. Y creo que es importante no perderlo de vista. Por lo tanto, la receta la marcará el cliente, parte la marcará el arquitecto, en la cual hay una serie de ingredientes que vienen como necesidades. Pues tenemos una serie de ingredientes que tenemos que cumplir. Y aquí es donde viene un poco toda la historia. Y buscamos un chef que puede ser un estudio de arquitectura, un estudio de ingeniería, en el cual ese chef es el que va a cocinar todos los ingredientes para conseguir esa receta que al principio nuestro cliente le vamos a ofrecer, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Ocurre pues eso, es decir, ostras, por donde empiezo, los ingredientes, donde los busco, están todos, voy al mercado, voy al supermercado, los cojo de aquí, los cojo de allá, donde empezamos toda la historia. Por tanto, cuando pones la palabra BIM en un despacho de arquitectura, ocurre muchas veces que, como decía antes la compañera, una parte sí, una parte no, hacemos todo BIM, ¿cómo empezamos toda la historia? Y creo que es interesante el tema, ¿no? Entonces, cuando vas a comprar, aparte de que tienes que llevar el carro de la compra, tienes que ir a un sitio donde haya cosas que comprar. Por lo tanto, cuando hacemos un proyecto BIM, lo primero que hay que hacer es tener producto BIM, porque si no tenemos los ingredientes para hacer la receta, difícilmente podemos hacer la receta. Por tanto, creo que es interesante que el arquitecto que va a coger el carro de la compra y va a ir a buscar toda la serie de productos, tiene que saber lo que va a meter dentro. Por tanto, tenemos que tener el proveedor que nos suministre cada uno de los productos. De alguna manera hace falta esto, es decir, el mundo BIM en el fondo es un gran supermercado en el cual todas las empresas vamos a ir poniendo de una manera ordenada cada una de las soluciones. Y el arquitecto, con su carro, irá cogiendo la que crea más adecuada en función de la receta que le ha dicho el cliente que haga. Por lo tanto, primero importante es tener el supermercado, es decir, que las empresas de alguna manera apuesten y, como decíamos al principio, tengan las ganas de tener las soluciones en BIM, porque si no tenemos todo este supermercado, el arquitecto de hecho no puede coger los productos. Por lo tanto, hemos de tener cada una de las partes ordenadas. Y creo que hay una cosa muy interesante que se ha comentado antes, es que con BIM hay una cosa que está muy bien. Antiguamente, y no tan antiguamente, cuando se hacía un proyecto, ¿qué hacíamos? El arquitecto, en este caso yo soy arquitecto, diseñábamos un diseño inicial, un estudio previo, anteproyecto, estudio básico, y cuando ya estaba bastante avanzado entraba el ingeniero, estructuras, instalaciones, y las íbamos añadiendo y adaptando al proyecto original. Y luego al final las soluciones de las empresas intentamos añadir. Por tanto, era un proceso de poco a poco, de paralelo. No era un proceso en el cual en BIM es justo al contrario, es decir, las empresas estamos todas en la línea de salida. El arquitecto, cuando pone la solución, al principio sabe lo que mide, la altura, las características y cada una de las propiedades. Por lo tanto, creo que el BIM lo que va a hacer, permítame la palabra, democratizar el mundo de la construcción. Todos los elementos y agentes están en la línea de salida al principio, justo en el supermercado. Y ahí están todos, ¿vale? Por lo tanto, al principio de la historia, como decía antes la compañera, sabemos cómo va a quedar el edificio, lo que va a gastar, lo que va a costar y el tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque cada una de las soluciones las tienes perfectamente tarifadas y cualquier cambio que venga por el camino lo sabrás. Por lo tanto, creo que es importante el hecho del cambio de mentalidad también en el proceso del diseño y en el proceso de la construcción. Aparte, luego, las ventajas de que, no sé si ustedes saben, la cantidad de pocos as-builts que se hacen. Es decir, se acaba un edificio y el as-built
difícilmente existe, ya no hablemos del libro del edificio, ¿no? Pero yo creo que el BIM lo que hará es que cuando se acabe el proyecto, ese es el as-built. Y para la gente de mantenimiento y posterior es una auténtica maravilla tener un documento en el cual después sepan el mantenimiento de cada uno de los elementos, los periodos, porque está todo tarifado. Por lo tanto, creo que esto es importante, es decir, ahora ya no habrá arquitectos, ingenieros, sino que todo es un equipo. Es decir, todos cogemos el coche y lo intentamos cambiar en 1,5 segundos o en 2,3, pero todos a la vez. Creo que es importante que todos llevemos el mismo mono. ¿Por qué? Porque al final lo que hemos de tener en claro es que hay un cliente que quiere una receta con un coste, una calidad y un tiempo. Y esas tres cosas hay que cumplirlas. Tiempo, calidad y coste. Y ninguna de las tres es menos importante, porque explicaré a un Corte Inglés que inaugure 2 meses más tarde, el coste que tiene. Por tanto, creo que es importante que si tenemos todo el proyecto y estamos todos en el mismo equipo, es mucho más fácil realizarlo. Por lo tanto, todo esto, un poco el BIM viene a explicarnos la historia, es decir, yo no soy tan mayor, tengo 49 años y mi proyecto final de carrera lo hice con Rotring. Por lo tanto, no han pasado tantos años, es decir, que yo acabé con 25 años acabé con un Rotring. Y ahora no es que el Rotring, es que pasamos al AutoCAD y ahora pasaremos al BIM. Por tanto, fíjese el cambio en 25 años lo que ha pasado. Es decir, el famoso fax y papel y toda esta historia en la cual hemos dibujado la gran mayoría, nos lo cambiaron al AutoCAD y aparte después con varios programas de cálculo, de programas de presupuestos, etc. Por tanto, solamente en 25 años el cambio generacional que ha supuesto todo este cambio. Y el BIM es lo que ofrece es esto, es decir, ya no es que tengamos varios programas en los cuales más o menos cuando cambias el AutoCAD tienes que cambiar el Presto porque si no, no está coordinado y no coinciden las partidas, sino que es un único documento en el cual todo el mundo participa al mismo tiempo y desde el principio. Y creo que ese es el cambio más importante para nosotros como empresa y como arquitecto. Entonces, es esto, es decir, la colaboración es online. Estamos siempre conectados, siempre estamos viendo lo que está cambiando las instalaciones. En el momento de que se cambia las anchuras del aire acondicionado, el falso techo también se modifica. Por tanto, creo que es importante el hecho de que están todos los industriales ya colaborando desde el principio. Por tanto, se ahorran costes, se ahorran problemas y sobre todo lo más importante es que se ahorran al final los retrasos interminables y sobre todo las listas de repasos, ¿no? Hay toda una historia en la cual vemos la diferente evolución, pero pensemos que solo en 25 años lo que ha cambiado. Es decir, hemos pasado de una tecnología de papel a una tecnología absolutamente online. Y para hacer esto hace falta que nos ayudemos. Es decir, si los arquitectos queremos hacer proyectos en BIM y las empresas no ponen las soluciones en BIM, hay algo que no cuadra. Y si la administración pública no facilita los proyectos en BIM premiándolos, también. Por tanto, yo creo que el trabajo en equipo, es un poco lo que venía a explicar también, es esto. Es decir, hay una especie de brecha, hay una especie de miedo al abismo de que, ostras, ¿haremos BIM o no haremos BIM? Y yo creo que si se explican bien las cosas, es el futuro. Por lo tanto, aquí como empresa, como Somfy, nosotros tenemos el catálogo en BIM porque hace 2 años apostábamos por ello y ahora cada vez apostamos más. Pero lo que venimos a explicar es que a veces las empresas hemos de apostar por el BIM en separado o en equipo. Y explicaré por qué. Es decir, Somfy, uno de sus productos es un motor de persiana. Entonces, imagínense un arquitecto intentando hacer una cortina motorizada, ¿vale? Es decir, tiene que ir al supermercado, de alguna manera, y buscar ¿qué? Cada uno de los productos. Tiene que buscar la cortina, el tejido, el motor, el mando, el sensor, y eso realmente complica la vida. ¿Por qué no hacemos lo que se hace ahora? Que en lugar de hacer el pastel, compramos el pastel, creo que me salta una, el pastel entero. Es decir, lo que hemos hecho nosotros es juntar a varias empresas que lo que dan es el producto acabado. La cortina motorizada, en el fondo, es el conjunto de 3 empresas. La que hace el motor, la que hace la cortina y la que hace el soporte.
Por lo tanto, las tres nos hemos juntado y hemos hecho un BIM conjunto, de manera que el arquitecto, cuando quiere colocar la cortina, no tiene que buscar tres marcas, sino que le facilitamos la historia. Y creo que en según qué situaciones es interesante que las empresas nos juntemos, evitando sustentabilidades y este tipo de cosas, para que al final el que se beneficie sea el cliente. Y si conseguimos esto, lo que hacemos es esto, un pastel. Cada uno de los elementos está bien, comprar el bizcocho, los huevos, el chocolate, la nata, pero si le damos el pastel, creo que es mucho más fácil. Y luego poner pastel de chocolate, pastel de crema o pastel de limón. Pero creo que el arquitecto que tenga la opción de simplificar y aumentar la velocidad de diseñar, creo que es interesante. Entonces, ahí está, las empresas estamos intentando hacer esto, juntarnos para conseguir que cuando alguien quiere una cortina enrollable, motorizada, por ejemplo, también hay toldos verticales, persianas, etcétera, etcétera, solamente tenga que buscar un industrial, porque automáticamente si busca uno de los tres, el BIM sale. Creo que es importante el hecho de intentar pensar en la posición del otro, es decir, si yo fuera arquitecta, ¿qué me gustaría encontrar como solución BIM? Me gustaría encontrar que alguien haya pensado por mí y me dé un producto mucho más sencillo. Y creo que esa es una de las claves. Y en el fondo, ¿el cliente qué quiere? El cliente quiere que al final tenga un edificio con un coste óptimo, tiempo óptimo y una calidad correcta. Y es esto, simplemente el BIM, ustedes algunos lo conocen, otros supongo que no, como me pasaba a mí al principio, es en el cual hay una descripción exhaustiva de cada uno de los elementos, en el cual ponemos las propiedades, el mantenimiento, las medidas y las medidas máximas. Pero sí, solamente tener que buscar el tejido de la cortina es mucho más fácil buscar la cortina y solo preocuparse de la anchura máxima, que probablemente son unos 2,50, 2,60, que a partir de esta medida empieza a haber algún problema de tensión, ¿no? Entonces, creo que es más fácil y esa simplificación es la que quería explicarles. Es decir, las empresas tendemos el producto propio, en el cual no hace falta ir de la mano con nadie, pero sí que podemos tener producto asociado con otras empresas para conseguirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera es esto, es decir, el BIM lo que permite es esto, lo que antiguamente, imagínense intentar explicar esto en una partida de Presto o una partida de ITEC. Es muy complicado asociar partidas, o bien la partida es mucho más grande y están todos puestos, ¿no? Con el BIM es muy fácil porque los diferentes BIM vienen todos entrelazados. Y es un poco la imagen que quería explicar, es decir, ahora es esto, es decir, estamos todos en la barca pedaleando, porque en el 2008 lo hemos pasado muy mal, la crisis nos ha hecho espabilar y entonces ya no sirve aquello de que por un lado el arquitecto, por otro lado el ingeniero, por otro lado las empresas. Creo que hemos de subirnos a una barca para conseguir que la gente, cuando encargue un proyecto, tenga la seguridad de que va a tener un precio, una calidad y un tiempo que hemos acordado. Como cuando hacemos el lavabo de nuestra casa, exactamente igual. Nadie queremos tener la seguridad de que aquel paleta se va a ir cuando yo digo, no un mes más tarde, ¿no? Y creo que es importante con la calidad que hemos dicho. Y para conseguirlo hace falta que estos tres amigos estén de acuerdo. Es decir, si esos tres amigos no están de acuerdo, el proyecto es mucho más complicado. De alguna manera, la administración, los técnicos y las empresas. Cada uno aporta su parte importante y necesaria. La regulación, el conocimiento y la innovación. En pocas palabras, los proyectos necesitan soluciones innovadoras y las soluciones innovadoras las dan las empresas. Y las empresas sin el proyecto no funcionan, porque ¿para qué haces una solución innovadora si no la puedes adaptar a un proyecto? Por tanto, necesitas que un técnico haga el proyecto y que haya una normativa, una regulación que premie los proyectos en BIM. Y creo que con estas tres piezas es mucho más sencilla, pero las tres tienen que ir como la piragua en la cual vamos todos remando de la misma manera. Por lo tanto, en pocas palabras, es decir, las empresas, por mucho que expliquen, lo que quieren es facturar más. Es decir, todas las empresas queremos facturar más y el BIM es una forma de facturar más y facturar de forma más correcta. Por tanto, el famoso de 1 más 1 es igual a 3. Las empresas, y creo que está muy bien, empezamos a tener, digamos, como valor añadido, tener soluciones en BIM. Estamos muy contentos de tenerlas para hacerlas. Y lo que nos hace falta es precisamente eso, conseguir que las soluciones que hemos encontrado en los supermercados, cada uno, no sé si se oye o no se oye, ¿sí? Sí. Sí. Por lo tanto,
Como resumen, y no sé si voy muy rápido o muy lento, lo que quería explicarles es que las empresas necesitan tener su solución y una solución en la cual también ayuden de una manera asociada con otras marcas. Y creo que el quitarse ese complejo de que es mi producto, como decía el famoso Paco Umbral, que es mi libro, y esa abierta de miras en la cual dices, si me asocio con varias empresas, puedo tener mucha más repercusión en el mundo BIM, es un tema muy interesante y es lo que veníamos aquí a transmitir. Creo que las empresas, cuanto más se asocien entre ellas y mejor lo consigan, mucha más repercusión tendrán. Y además la solución será mucho más interesante para el arquitecto, porque yo creo que esa es la clave, que el arquitecto lo tenga fácil para poder hacerlo. Y sin más, muchas gracias.